Sean todos bienvenidos. Les agradecemos por acompañarnos en la primera ponencia del último día del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Es un honor presentar al maestro Walter Otoniel Campos como ponente en el tema Modelos epidemiológicos y predictivos para el COVID-19 en El Salvador. Licenciado en Matemáticas con maestría en Estadística, máster en Big Data y Business Intelligence, certificado experto en minería de datos y Big Data Analysis, docente tiempo completo, Escuela de Matemática, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad del Salvador. Docente, maestría en Estadística aplicada a la investigación UCA. Antes de dar inicio, las indicaciones son las siguientes. Se les informa a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en la sección Q&A y al finalizar la presentación recibirán sus respuestas. Sin más que agregar, le damos el paso al maestro Walter Otoniel Campos para que comience su presentación titulada Modelos epidemiológicos y predictivos para COVID-19 en El Salvador. Ok, muy amable. La verdad, agradezco sus palabras, el reconocimiento y pues para mí es un placer y es un honor poderles colaborar en su congreso. Nosotros como Centro de Modelamiento Matemático hemos estado bastante activos durante la pandemia, elaborando algunos modelos. Yo les voy a hacer un breve recuento, no les quiero cansar. Un breve recuento de lo que hemos estado haciendo como Centro de Modelamiento Matemático, ¿no? Y luego yo voy a quizás hacer algún paréntesis para comentarles brevemente lo que he estado haciendo, digamos, a nivel ya personal, ¿no? Entonces, voy a compartirles la pantalla y les voy a comentar brevemente lo que hemos estado haciendo. Ok, estamos por aquí. Ok, creo que sí se mira, ¿no? Ok, iré hacia el inicio. Ok, entonces, esta filmina es un poco antigua, ¿no? Porque es resumen de lo que hemos estado haciendo y en algún momento la he presentado. Bueno, básicamente nosotros dentro del CMMU algunos compañeros como por ejemplo nuestro director, el maestro Carlos Ernesto Gámez y su equipo estudiantil, estuvo trabajando algunos modelos como el modelo logístico, el modelo Bumper, y entonces aquí brevemente está, ¿verdad? ¿A qué se refiere el modelo logístico, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que se utilizan para modelarlo? Eh, Luego, ¿en qué consiste ya los modelos para usar en enfermedades de este tipo, ¿verdad? Enfermedades que aparecen, luego tienen una evolución y luego por naturaleza propia de los virus alcanzan un máximo y luego comienzan a tender a desaparecer. Entonces, este es el modelo SIR, susceptibles, infectados, recuperados. Entonces, esta es la versión clásica del estudio que sirve para el estudio de epidemias. Entonces, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Ustedes tranquilamente comprenden esto, que han llevado esos cursos. Entonces, aquí está, por ejemplo, la tasa de los susceptibles, la de los infectados, etcétera, ¿no? En recuperados. Tomar en cuenta aquí quizás una pequeña aclaración, ¿verdad? Que como recuperados vamos a entender la suma de los que se sanan y lamentablemente los que fallecen, ¿no? Entonces, eso es de tomar en cuenta en la parte de recuperados. Ok, entonces, digamos que el modelo fundamental básico, creo que se nos está metiendo ruido por ahí. Ok, gracias. El modelo parte de esta cuestión tan básica, ¿verdad? Que los susceptibles más los infectados más los recuperados son constantes, ¿sí? Bueno, pues otro modelo un poco más complejo es
es determinar el modelo a seguir a través de esta ecuación, ¿verdad? Donde M en este caso es la población límite, el alfa te permite flexibilizar la curva, entonces más o menos esto lo que hace es trazar una curvita así, por así decirlo, ¿no? Es decir, y lo que se busca es justamente el punto de inflexión, ¿verdad? Del que tanto se habla, ¿verdad? Fíjense que este es un planteamiento bien sencillo, ¿verdad? Pero ya matemático, ¿verdad? Para entenderlo. Pues entonces encontrar, digamos que el, el límite o el punto de inflexión, mejor dicho, de esta curvita, es lo que la gente habla, ¿verdad? Lo de aplanar la curva, ¿sí? Entonces, otro modelo que se estuvo trabajando por los compañeros fue el modelo Gompert, ¿sí? El modelo Gompert parte de esta función básica, ¿sí? Y aquí tranquilamente alguien puede hacer esto con un cursito básico de cálculo, cómo encontrar el punto de inflexión, que más o menos se da en este valor t, y entonces en el lenguaje ya de epidemia significa el punto en el que el crecimiento de los casos diarios van a iniciar su descenso, ¿verdad? Lo que equivaldría justamente a lo de aplanar la curva. Ok, entonces, teóricamente cuando se tengan todos los datos del Salvador, lo que se hace es que, o se hizo, es que se modeló una curva de tipo regresión logística o generalizada o de Gompers que van a ajustar esos datos, ¿verdad? Y eso es ya modelos a posteriori. Ok, evidentemente de lo que se partió fue que se tenían ahí algunos valores iniciales a partir de los datos reales que publicaba el gobierno, ¿verdad? Y con eso se modeló eh, y se hicieron algunas predicciones. Bueno, aquí están algunas gráficas del modelo Bumper, el modelo logístico, etcétera. Y yo estuve haciendo algunas predicciones a corto plazo con el método Box-Jenkins, que es un método clásico para hacer predicciones con series de tiempo. En este caso, si ustedes se enteran, diariamente tenemos el conteo, ¿no? de los casos acumulados, por ejemplo, los casos diarios, de tal manera que con ese periodo de tiempo de un día, los datos adquieren un estatus temporal, ¿no? Entonces se puede trabajar como series de tiempo y hacer predicciones. Ahora bien, este modelo con Box-Jenkins no es como los modelos anteriores, ¿verdad? Que estos modelos te ayudaban a predecir el comportamiento como tal de la epidemia. Este modelo no te va a predecir el comportamiento a largo plazo de la epidemia. Es decir, este no te va a decir en tal momento se va a dar el punto máximo, pero sí te va a decir, mira, en 8 días va a pasar esto, ¿verdad? Sí, y los datos van a andar en este intervalo de confianza, sí, en 15 días los datos van a andar en este intervalo de confianza, o en 30 días, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos con datos que eran bien poquitos, datos reales bien poquitos, y comenzamos a predecir para 8 días, ¿no? Y luego comenzamos a predecir para 15 días, a medida que iban existiendo más datos, es decir, a medida que se iba dando la evolución de la epidemia, y luego ya comenzamos a predecir para 30 días, ¿verdad? Comentarles que desde el punto de vista empírico, las predicciones fueron, si no excelentes, muy buenas, ¿no? Solo quizás se tuvo alguna predicción en alguna semana que falló bastante, se quedó bastante lejos de la realidad, que justamente cuando la curva ascendió fuertemente, ¿verdad? Y la otra, que fue cuando se hizo el descenso ya súper acelerado, ¿no? Pero de ahí en todo lo demás, decirles que los casos diarios siempre caían en los intervalos de confianza que dábamos. Luego, ya luego les voy a mostrar esas predicciones, ¿no? Con el método Box-Jenkins. Luego, con un grupo de estudiantes que tengo en tesis, lo que hicimos fue que encontramos un artículo científico de unos matemáticos chinos que habían estado modelando la serie de Wuhan. Entonces, nosotros lo que hicimos es que tomamos ese artículo con estos estudiantes que les digo que tengo en tesis y entonces digamos que lo actualizamos
acercamos a la realidad salvadoreña. Entonces, ese es un modelo sí ya más fuerte a nivel matemático estadístico. Bueno, aquí está un poco el detalle de cómo va ese modelo. Se consideran dos series temporales, que son las proporciones de casos infectados y eliminados, que se denotan por X sub TI y X sub TR en el tiempo T. Eh, el comportamiento, donde el compartimento R, les decía, es los removidos. Ese es la suma de los que mueren y de los que se recuperan. Y entonces se modela la evolución de esas dos series. Suponemos que siguen distribuciones beta y estos parámetros pues se calculan a partir de los datos iniciales que se tengan, hasta donde se tengan. Y luego ahí está más o menos toda la explicación. Si no les voy a cansar con esto, lo que se hace es un proceso markoviano, ¿vale? Un proceso markoviano eh, sobre esta población latente, ¿no? La población latente, los que estén en cada uno de esos compartimentos que les mencionaba. Ok, entonces, luego, específicamente el modelo, voy a ir hasta el final. Esto es lo más importante. Lo importante de este modelo es que trata de predecir con bastante confiabilidad estadística el fenómeno cuando se da el fenómeno del contagio. Entonces, el fenómeno del contagio específicamente se da cuando una persona susceptible, sana, obviamente todos los sanos somos susceptibles, ¿verdad? A veces está de más decir eso, pero bueno, para que sea un lenguaje común a todos, eh, el contagio se da cuando una persona sana y por lo tanto susceptible se encuentre con una persona infectada. Entonces, este modelo, como les digo, es muy bonito porque parte del hecho de que una persona sana, pero susceptible, se va a encontrar con una persona infectada y la persona sana no está cumpliendo las medidas de cuarentena. Es decir, sean estas medidas de cuarentena focalizadas, estrictas o medias estrictas, como sea, ¿verdad? Es decir, que no las está cumpliendo, ¿no? Entonces, y la persona infectada eh, no está aislada. Entonces puede estar aislada, o sea, porque está aislada en el cuarto de su casa y desde ahí está tomando los medicamentos o siguiendo todo el protocolo que decían aquí, ¿verdad? Que se volvió, eh, se volvió muy usual, lamentablemente, esa palabra, ¿sí? Entonces, eh, o no está en el hospital, vaya. Entonces no estaban ahí en el hospital con el respirador porque no habían camillas de emergencia, etcétera, camas UCI, perdón. Entonces, bueno, no les voy a dar todo el detalle matemático, pero es justamente eso. Y entonces, estas son las funciones de movilidad que nosotros consideramos una función seccionada, si se fijan. Y aquí es donde le digo, miren, que se volvió bien real el modelo, porque nosotros consideramos desde antes del 17 de marzo que no había cuarentena. Si se acuerdan, en el 17 de marzo se cerraron los colegios y se cerraron las universidades. A partir del 20 de marzo, el 21 de marzo, se dio una cuarentena domiciliar obligatoria. Nosotros modelamos también este fenómeno, el efecto CENADE y el efecto CENADE, porque ya estábamos en cuarentena, pero eso, o sea, fue una movilidad brutal, ¿verdad? Sí, y es innegable, pues, que ese suceso coadyuvó a la propagación del contagio, ¿verdad? De hecho, yo colgué un artículo en la revista Disruptiva de la Universidad Francisco de Avidia y ahí hago un análisis, ¿verdad? Cómo evolucionó la epidemia a partir de este efecto CENADE. Luego la cuarentena domiciliar obligatoria y así sucesivamente, ¿verdad? Estos fueron de los primeros modelos. Después de abril, máxima restricción. Hicimos las corridas con el método de cadenas de Markov, Monte Carlo, Markov Chain, Monte Carlo. Entonces, eso es para calcular ¿cómo se llama? Lo que va a venir, ¿verdad? De futuro, todos los parámetros, ¿sí? Por decírselos en un lenguaje que lo entendamos todo, ¿no? Estoy intentando usar un lenguaje no
no tan matemático y no tan estadístico. Bueno, entonces supusimos que ese proceso era modelado por una función Dirichlet, esas son ya funciones estadísticas y distribución, y luego este es el modelo como tal, ¿verdad? Que está guiado por este sistema de ecuaciones diferenciales. Luego, si se fijan, aquí hay más funciones de cuarentena, escenarios de cuarentena, ya si se fijan, todavía más real. Aquí teníamos del 22 de abril al 6 de mayo la cuarentena domiciliaria obligatoria, del 6 al 15 de junio máxima restricción, después supusimos qué pasaba si se abría el 15 de junio, que estaban, se acuerdan, ahí en pleito, ¿verdad? Si se llegaba hasta el 6 de junio y luego que pedían 15 días y luego que no, etcétera. Fíjense que todas esas cosas nosotros las modelamos, ¿no? Y luego la apertura intermedia, luego la apertura completa, etcétera. Les voy a presentar algunas simulaciones, ¿verdad? Porque estas son varias simulaciones que hicimos. Algunas de las simulaciones que encontramos bajo este escenario es, por ejemplo, que para el 1 de septiembre se tenía ahí el primer punto de inflexión, ¿sí? Que es cuando los casos diarios dejan de crecer. Entonces, nosotros teníamos una mediana, que en este caso la media no era un buen estadístico. Entonces nos quedábamos con la mediana, entonces íbamos a tener ahí para ese día, para esa semana, si podemos decirlo así, alrededor de 19,000 casos activos. Nosotros pensamos, de hecho, que este dato andaría muy cerca del dato real, ¿verdad? Debido al subregistro. Sí, entonces acuérdense que toda esa cuestión oficial, las estadísticas oficiales, pues tiene ahí consigo el error del subregistro, ¿no? Una cantidad de gente que ustedes lo pueden saber, ¿verdad? A partir de testimonios familiares, personales o de amistades, que ya no iba a los hospitales, ¿verdad? Entonces se quedaban ahí en sus casas, incluso, ¿verdad? Alguna gente manejó que era más seguro quedarse en su casa y no ir al hospital, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, luego, para finales de septiembre, eh, no, creo que no puse la otra filmina, pero para finales de septiembre, bueno, sí, aquí está. Para finales de septiembre se manejaba una cantidad alrededor de 48,000 casos infectados, ¿verdad? Sí. Entonces, eso más o menos andaría así, eh, los datos reales, ¿no? Y los datos reales. Entonces, ahorita andamos que alrededor de unos 28,000, ¿verdad? Entonces, sí, tranquilamente con el tema de su registro anduvo o anda por ahí. eh, Estamos bastante seguros. ¿Cuál fue una de las cuestiones que tuvimos dificultad para la implementación de este modelo? Este modelo depende mucho del hecho de que sepas la cantidad de personas que se mueven dentro del país bajo estas medidas. Sí, entonces nosotros, o mi persona, por ejemplo, se puso a preguntar más o menos cuánta gente dejó de ir a las universidades privadas, cuánta gente dejó de ir a las escuelas, a los colegios y todo eso, ¿verdad? Eh, Obviamente, fíjense, esta cuestión aquí, esto es ciencia de datos, esto es ciencia de datos porque si nosotros supiéramos cuánta gente dejó de asistir a las escuelas y cuánta gente dejó de asistir a las universidades, si nosotros tuviéramos estadísticas exactas de eso, este modelo hubiese sido mucho más óptimo, ¿de acuerdo? Entonces aquí hicimos bastante de cosas de esas en cantidad de personas, de alguna manera aproximada, ¿verdad? O bajo nuestra imaginación a partir de contar, bueno, tantas personas podrían haber dejado de ir a las universidades, a los colegios, a las escuelas y así sucesivamente. Eh, Evidentemente eso es datos, ¿verdad? Datos. Entonces, luego nosotros con el compañero Luis Castillo de la Escuela de Física estuvimos haciendo una cuestión de pintar mapas predictivos. Entonces lo que hicimos es que recuperamos del Twitter del ejecutivo, en este caso lo hizo el compañero Luis, recuperó la serie temporal por departamento. Entonces, para cada departamento comenzamos, mi persona comenzó a hacer predicciones a través del método Box Jenkins con series de tiempo y se estuvo pintando los mapas
incluso nosotros presentamos en la conferencia de prensa unos mapas dinámicos, más bonitos que esta figura, ¿no? Bueno, más o menos esa era la cuestión en base a eso. Nosotros estuvimos trabajando en esta página web del Centro de Modelamiento Matemático, luego está la página del CICIMAT, creo que ahí pueden encontrar algunos mapas predictivos y también tuvimos a bien desde el inicio de la epidemia, por iniciativa del doctor Oscar Picardo, de constituir el Observatorio COVID-19. Entonces, este observatorio lo constituían las instituciones Universidad de El Salvador, Universidad Francisco Gavidia, la ESEN y FUSADES. Entonces ahí yo les invito a ustedes a que visiten esta página. A mi juicio se ha convertido como un repositorio muy bueno de modelos epidemiológicos y algún estudiante de ustedes se quiere meter a esto y lo asociamos ahí al Centro de Modelamiento Matemático, puede trabajar con nosotros. De verdad hay una cantidad de artículos científicos ahí y hay muchas más cosas, ¿no? Hay artículos a nivel de economía, ¿de acuerdo? Así que les invito a que acudan a esa página. Les voy a presentar entonces brevemente cómo hacíamos las predicciones con el método Box-Jenkins. Ok, entonces con el método Box-Jenkins voy a ir a, permítanme, ok, ok, acá. Aquí es donde yo concateno la estadística con ciencia de datos, que es una palabra así un poco más general, ¿no? Yo estuve trabajando estos modelos con el software R. Voy a intentar presentárselos, ¿no? A ver si se los puedo presentar. A ver, permítanme. Ok. Ok, se los voy a presentar. Yo creo que lo están mirando, ¿no? Tengo la pantalla compartida. Ok, entonces, muy amable, gracias. Entonces, esto es software R, que es ya para hacer ciencia de datos. Ahora, de todos modos, los chicos que vienen de informática o de ingeniería en sistema e incluso de ingeniería eléctrica hacen más ciencia de datos usando el software, ¿cómo se llama? Ah, a ver, lo tenía en la, lo tenía en la boca y se me ha ido. No hacen R, sino que hacen, ok, díganme un software de programación actual, porfa, si me ayudan. Alguien, a ver, se me ha ido, se me ha escapado. Pero la gente que hacemos ciencia de datos y venimos de matemática o del área de estadística, hacemos R, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en Python es lo que les quería decir. Yo no hago Python, sí, hago muy poco Python, ¿de acuerdo? Entonces, algunas cositas elementales. Eh, pero la gente que hacemos ciencia de datos y venimos de matemática y de estadística, nosotros hacemos R, ¿verdad? Es decir, R es un software estadístico libre por excelencia, es decir, excelente, ¿no? Y entonces volver a hacer lo mismo en Python y aprender Python, a lo mejor a uno ya le causa ahí, querés o no querés, pero ya lo haces en R, entonces no, a veces pegar esa vuelta no es tan fácil. Ok, entonces nosotros lo que hicimos es que ni tan siquiera bajamos, este, ni tan siquiera bajamos los datos como tal en algún fichero de datos y lo hayamos puesto en nuestra computadora, por así decirlo, sino que lo que hicimos es que lo bajamos directamente del repositorio de datos de la John Hawkins y entonces pues ahí creas ahí brevemente alguna secuencia ahí de programación, ya les digo,
Entonces, si tú ya puedes hacer esto en R, sinceramente de alguna manera ya te lo piensas, no, bueno, lo voy a implementar en Python. Sí, pero es que ya lo puedo hacer en R, entonces te preguntas qué ganas, ¿no? Y uno a esa edad a lo mejor a veces también tiene muchas más cosas que hacer, ¿verdad? Que estar ahí peleando. Pero nosotros lo bajamos directamente de la John Hawking, del repositorio de datos, es mundial, ¿sí? De hecho, aquí aprovecho para hacer algún comercial. Este repositorio de datos que tengo aquí marcado y les estoy enseñando, la John Hawking lo dejó de actualizar desde el 18 de agosto. Entonces yo ya no lo tengo automatizado. Así que si alguno de ustedes quiere trabajar conmigo y lo actualiza, porque ahora ya tienen un nuevo formato. No es que no lo esté actualizando más los datos mundiales, sino que ha cambiado el formato. Y entonces el formato, pues, nuevo, no, yo, la verdad no he tenido tiempo de sentarme y mirarlo, se lo digo con sinceridad. Así que si alguno de ustedes me ayuda en eso, fenomenal, ¿verdad? Ok, aquí viene la parte de serie de tiempo. Estos, si se fijan, son algunas librerías o paquetes específicos de R para hacer o manipular series de tiempo. Ok, aquí, si se fijan, está ahí un poquito para hacer la lectura de nuevo complementaria de los datos de John Hawking. O sea, para no bajarlos todos, si se fijan. Básicamente es un CSV. De acuerdo, ahí seleccionas los datos que necesitas. Y entonces nosotros estuvimos modelando desde el inicio de la pandemia los países claves. Y entonces los países claves para nosotros fueron China, luego Estados Unidos, eh, España e Italia. ¿Recuerdan España e Italia, verdad? Ok, entonces todo esto que está aquí ya es la implementación de los modelos. Entonces estuvimos ocupando ahí algunas funciones específicas o paquetes específicos de R que ya están ahí hechas y luego utilizar una técnica usual para los que hacen minería de datos, que es la técnica de entrenamiento y prueba, ¿vale? Entonces dejas ahí una parte de tus datos para entrenamiento y otra parte para testing o prueba y a partir de eso elegís los modelos. Ok, entonces el resultado de eso es, por ejemplo, esto. Este aporte lo hicimos el 22 de agosto del 2020 y entonces cubría bueno, este fue del 24 de julio al 22 de agosto. De acuerdo, cubría ahí un mes. Okay, y aquí están, por ejemplo, los resultados de esas corridas. Yo aquí, si se fijan, yo ya no puse la parte de estadística y la parte matemática. Tú puedes decidir si la muestras o no en tu HTML resultante. Yo no la quise mostrar. De hecho, lo digo de manera específica aquí, que no se los voy a explicar. Solamente les dije de manera general lo que utilizaba y les dije que no iba a estar explicando eso. Eso lo hice porque esto era público, ¿no? Esto pretendíamos que fuera público desde la página del Centro de Modelamiento Matemático y entonces lo iba a leer gente que no es afín a estadística, que no es afín a matemática y queríamos que entendiera, ¿no? Entonces ahí un poco de que nos tuvieran fe y aquí están las predicciones, miren, para ese periodo, ya les digo, todas muy buenas. Este es, este, este paquete es el paquete de estadística para hacer gráficos de series de tiempo dinámicos, interactivos. De acuerdo, ya les digo cómo se llama. Se llama, lo tengo por aquí. A ver, debe estar aquí. El paquete Digraph, la librería Digraph, es la que te permite hacer eso. Luego estuvimos, aquí están las predicciones, están las predicciones como tal y sus intervalos de confianza. Luego hicimos algunos países que en ese momento eran clave en América Latina. Recuerdan un poco ahí del tema de Ecuador, México y Brasil. Y luego también se les unió Chile. Ahora entiendo que Argentina está bastante serio. ¿De acuerdo? Todo esto, chicos, yo no manipulaba los datos como tal en mi máquina ni nada, es decir, yo solo lo bajaba de manera automática, ¿sí? Con lo que había antes programado ahí que les mostré.
Así que le agradecería a alguien que me apoye en eso, ya les digo, porque la John Hawking cambió el formato y de verdad tengo que volverme a sentar para dejarlo automatizado. Luego estuvimos dando los pronósticos para, para todo el área centroamericana, ¿sí? Para todo Centroamérica. Incluso nosotros nos adelantamos, ¿verdad? Con 15 días de anticipación o un mes, si mal no recuerdo, cuando Costa Rica este, aplanó su curva. También avisamos cuando Costa Rica iba a tener de nuevo el repunte de casos, que de hecho lo tiene hoy actualmente. Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos haciendo, ya les digo, aquí están todas las predicciones. Y últimamente nosotros en conferencia de prensa, que creo que fue algo que pegó bastante, aquí he graficado, por ejemplo, la serie diaria de los días pares y los impares en nuestro país. Si se fijan, no es prácticamente la misma serie, ¿no? Eso es llamativo. Entonces, una serie temporal de manera natural, no podrías esperar esto, la verdad. Y de haber ahí algunas fluctuaciones más fuertes. Y esto fue muy bueno. De hecho, a la gente de los medios le gustó mucho. Nosotros asumimos, por así decirlo, porque ya se había dado, que el máximo fue el 9 de agosto. Entonces lo que hice fue que tomé todos los datos desde el 18 de marzo hasta el 9 de agosto y con esos datos generé un modelo predictivo solo para los casos diarios de El Salvador. Entonces las predicciones irían más o menos esta línea verde que va en medio y luego los puntitos negros serían los intervalos de confianza, asumiendo, ¿verdad? Porque Box Jenkins o este modelo no es una curva logística, ¿no? Entonces ese nunca te va a marcar un máximo y después va a comenzar a descender, eso no lo va a hacer. Pero en este caso, asumiendo que este hubiera sido el máximo, ¿sí? El descenso de los casos debió haber ido entre la predicción y el intervalo inferior. ¿Sí? Tuvo un impacto muy fuerte en los medios, creo que incluso el diario de hoy retomó esta gráfica, la prensa gráfica lo explicó muy bien, lo que nosotros habíamos dicho en la conferencia de prensa, lo estuvimos presentando también, de hecho, en frente a frente. Lo fuerte de esto es que reales, los casos reales, están fuera de esta banda de confianza. O sea, con una probabilidad mayor de 0.9, ya les digo, eh, los casos reales debieron haberse movido dentro de este intervalo de confianza. Es decir, hacia arriba podría ser, pero asumiendo que este había sido el máximo, deberían de haber venido acá entre la curva verde, que era la predicción como tal, y esta curva negrita inferior, que es el límite inferior de confianza. Pero el azul es todos los casos reales. Más o menos esto lo grafiqué hasta qué día, no sé, hasta el 5 de septiembre, ¿no? Ok, luego estuvimos retomando cosas para el área centroamericana, de nuevo, sí, porque lo habíamos dejado ahí, quizás, esto lo habíamos dejado de actualizar. Bueno, aquí todavía estoy con todas las curvas de El Salvador, los casos reales, sí, los casos acumulados, que es la línea azul, el verde es los casos recuperados, que si ustedes se fijan ahora, últimamente están sacando así, ¿verdad? De 500, 400, ¿verdad? Casos de recuperados, ¿verdad? ¿Cómo hagan eso? Pues yo no les puedo decir ni absolutamente nada, ¿sí? Sí, en un congreso que tuvimos al inicio, ¿verdad? De la epidemia con FUDESA, a mí me hicieron una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? ¿Qué tanto creía de los datos oficiales? Pues lo que cualquier simple mortal, ¿verdad? ¿Sí? Como todos ustedes, creo lo que todos ustedes creen. Entonces aquí está la curva de los casos activos. Ese yo dije y subrayé, ¿verdad? Que esto es una buena noticia. Los casos activos van en descenso de manera drástica. Incluso nosotros pronosticábamos para el 20 de septiembre alrededor de 7.500 casos activos. Creo que ya está como en 5.500, ¿sí? Ya les digo, han ido así de 500, de 400. Ok, y aquí está donde les había mencionado. Eso lo hicimos ya les digo, para 15 días
y también lo hicimos para pronósticos para 30 días, y ahí por el 5 de octubre. Entonces, de hecho, los casos activos ahorita están en los, realmente los reportados, están ahí alrededor de 5.500, creo, si no me recuerdo, y esa es la predicción que nosotros teníamos para el 5 de octubre. Entonces, a lo mejor aquí también está el tema del subregistro, ¿verdad? El tema del subregistro, más o menos se puede interpretar a partir de eso. Y luego, pues, no, no veo esta parte del área centroamericana. Creo que lo tengo en otro fichero de datos, pero no lo tengo aquí como tal. Sí, si pueden entrar incluso a la página del Centro de Modelamiento Matemático, si lo pueden hacer, a ver, voy a intentar hacerlo, CMMUES, si se fijan ahí está, rápido. De hecho, hemos tenido una cantidad amplia de visitas a esa página, así que les ruego que la difundan, ¿verdad? Como aporte científico, aquí están estos modelos, están algunos artículos que yo trabajé y están los otros modelos que el compañero Carlos Gámez con su equipo de estudiantes estuvo trabajando. Y aquí está el que les quería mostrar, que veo que no está actualizado. Y este ya es el actualizado, y aquí está cómo se está comportando la epidemia en Centroamérica. Vale, si se fijan. Esto lo hace el paquete Diagraph, ¿verdad? Sí, esto es muy bonito porque es interactivo. Entonces, miren, Costa Rica va asombrosamente hacia arriba, y eso es el fenómeno de la reapertura. Acuérdense que Costa Rica ya reaperturó todo, incluso ahí a nivel de turismo, ¿verdad? Completamente. Y Costa Rica puede ser un espejo, ¿verdad? Es decir, el valor agregado de esto es que Costa Rica puede ser un espejo para nosotros. Entonces aquí está en púrpura Panamá, luego Guatemala, el verde Honduras, el negrito es Costa Rica, el azul somos nosotros, y luego está Nicaragua, ahí naranja, y magenta o rosado, Belice. Esos son pronósticos para 15 días. Ustedes pueden ver los datos actuales y andan por ahí en los países. Y estos son para 30 días. Vale. Entonces, básicamente ese sería, digamos, lo que más o menos les podría compartir así para no cansarles. Gracias, no sé, ahí la parte de preguntas, cómo la vayan a manejar. Doy paso ahí a que esté. Claro. Muchas gracias, maestro Walter Campos, por compartirnos sus valiosos conocimientos. Procederemos al segmento de preguntas y respuestas. Por lo que les solicitamos que si tienen alguna duda, escriban la pregunta completa en la sesión de Q&A y yo procederé a leerlas para que el ponente pueda responderlas. En este caso, maestro, en lo que las personas pues ponen sus preguntas, yo tengo una pregunta. Okay. Bueno, he estado leyendo, ¿verdad?, que han habido repuntes otra vez de contagios, ¿verdad? Ya sea en España, que están otra vez volviendo a surgir. No recuerdo, creo ver, en Brasil creo también, pero en la curva en sí, o sea, tienen como una probabilidad, ¿verdad? En este caso que si vuelven a brotar, ¿cómo le podría explicar? La curva en sí no cumple o vuelven a hacer otra curva. No, básicamente lo que se hace es como hacer un nuevo modelaje, ¿verdad? Eso se le llama lo de la segunda ola. La cuestión es que si ustedes miran ahí un poco de bibliografía en las epidemias que han existido en el mundo, por lo general la segunda ola, no siempre, ¿verdad? Pero por lo general las segundas olas siempre son más suaves o menos fuertes que la primera. La cuestión ahí es que le pones a los parámetros de la probabilidad del contagio, le pones una menor probabilidad de que ese contagio se dé a pesar de que las personas interactúen más. Entonces, lo que surge en esta reapertura es que cuando estuviste modelando,
anteriormente le pusiste el hecho de que las personas interactuaban muy poco, ¿verdad? Debido a las medidas de cuarentena suaves, estrictas o lo que fuese. Pero ahora con esta nueva ola, lo que sucede es que las personas ya van a comenzar a interactuar. Sin embargo, esa interacción es muy diferente. Si te fijas ahora, por lo general la gente usa mucho la mascarilla, usa mucho las medidas higiénicas. Por ejemplo, la gente incluso no quiere ir a los baños de su trabajo. Incluso eso puede provocar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero de verdad, la gente se abstiene de eso. Yo, por ejemplo, entonces, ah, la gente guarda la distancia con las personas. Sí se fijan, a pesar de que la reapertura ya está, así de manera empírica, ¿verdad? De hecho, es una investigación que yo tengo ahorita de manera paralela. El tema del transporte, si se fijan, no es que anden ahí la cantidad de carros que de verdad andaban, ¿verdad? En San Salvador, sobre todo, ¿verdad? Cuando no estaba la parte Sí. de la epidemia. Entonces, eso, si te fijas, es una cuestión educativa, ¿verdad? Por ejemplo, ese mensajito que recibimos del gobierno todos los días, ¿verdad? O las campañas educativas de los medios de comunicación. Es decir, eso parte de un concepto muy básico en estadística, ¿va? Que es la frecuencia. A la frecuencia con lo que te están diciendo esas medidas educativas de higiene son diarias y si pones la televisión, si pones la radio, te las repiten, entonces eso cala. Y eso cala, porque eso es justamente la publicidad, ¿verdad? Si no, no existiera la publicidad. Entonces lo que se hace para modelar esta nueva ola es que de alguna manera lo tienes que hacer, ¿verdad? Te debes de olvidar de los datos históricos que ya sucedieron y debes de comenzar con estos nuevos datos, pero con restricciones más suaves, ¿verdad? Además está el tema de que mucha gente ya pudo haber alcanzado alguna capacidad de inmunidad. Es decir, porque los virus se comportan como tal. De hecho, en los modelos matemáticos, que no son Box-Jenkins, porque esos no es un modelo matemático propiamente para hacer modelaje de enfermedades epidemiológicas. Esos modelos, por ejemplo, ya incluyen que con parámetros de que alguna cantidad de la población susceptible sí alcanzó inmunidad. Ya, entiendo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por acá. Dice, ¿cuántos datos se necesitarán para comenzar a modelar una tendencia? Sí, por ejemplo, si usas Box-Jenkins, lo mejor es que si tienes pocos datos, hagas predicciones así a corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, yo comencé haciéndolo para 8 días, que creo que de hecho lo retomó la gente de la Secretaría de Comunicación de la UES y una cantidad de like ahí alrededor de más de 400 y pues, compartiéndolo. Pero alguien podría decir, bueno, pero para 7 días es muy poquito, ¿para qué me sirve? Bueno, la verdad es que si lo agarra el Ministerio de Salud y dice, ok, tenemos estos pronósticos, ¿verdad? Para estos 7 u 8 días, para 8 días. Voy a necesitar tantas camas UCI, fenomenal. Es decir, que alguien te lo diga. Y ya les digo, eso fue casi que excelente, las predicciones. Así de 8 días casi fueron excelentes. Entonces, si te lo dicen y tú te preparas tus camas UCI en base a esos números, el sistema hospitalario pienso que estaba muy protegido, ¿verdad? Que podían planificar en base a evidencia de datos científicos. Ahora, si tienes una buena cantidad de datos ya, por ejemplo, de unos 2 meses, tú ya puedes comenzar a predecir a más largo plazo. Ahora bien, si usas otros modelos ya que son propiamente para hacer curvas predictivas de este tipo de epidemias, lo que usualmente se hace, y es algo que se hace en la realidad, es decir, una cosa son los artículos científicos, ¿verdad? Teóricos, pero en la realidad lo que los matemáticos hacen es que toman datos de otros países donde la epidemia ya fue más, fue más adelante. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos muy atrás de lo que realmente sucedió en China, ¿verdad? Ellos van sumamente adelante ya. Si se fijan, luego pasó a España, ¿verdad? Que España retomó este, la reapertura y ahora se están dando los rebrotes.
Entonces, nosotros todavía no tenemos rebrotes como tal, así de fuerte. Entonces, lo que los matemáticos hacen es que algunos parámetros los toman de otras epidemias que han surgido en otros países y a partir de ahí los compatibilizan y comienzan a hacer predicciones. Eso. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se podría decir que nosotros ya pasamos la primera ola de contagios? Sí, efectivamente, ¿verdad? Porque ya a menos que se tenga un repunte exagerado o totalmente descontrolado, se va a poder superar ese máximo que se alcanzó el 9 de agosto, ¿verdad? Además, ese acelerado descenso, eh, la verdad es que es muy poco probable que eso sea superado, ¿verdad? La verdad es que se estaría hablando ya de la primera ola ha pasado. Muchísimas gracias, maestro. Tengo otra pregunta. Dice, ¿podríamos a futuro proyectar cómo se seguirá comportando el COVID mediante los métodos expuestos y qué tan confiable sería la proyección? Eh, Nosotros, de hecho, ya lo hicimos, hemos dado esas predicciones lo más tarde que lo tenemos es para el 8 de octubre y para el 5 de octubre y para el 20 de septiembre lo teníamos. De hecho, han estado muy buenas. Eh, Luego hay que ver si este modelo Box-Jenkins capta ese descenso brusco que hubo, ¿verdad? Y de hecho esa es una cuestión que debo de hacer si me olvido de los datos históricos que ya pasaron, como les estaba diciendo, y vuelvo a predecir ya solo con estos datos de donde ha comenzado, por ejemplo, el ascenso de nuevo, ¿no? Pero si se fijan es un ascenso así muy controlado, ¿verdad? Eso también llama la atención, ¿verdad? Que si se fijan van ahí datos de entre qué 80 y 100, ¿verdad? Son datos que se están moviendo entre 80 y 100. Ahora bien, con los otros modelos que estuve presentando y que han estado trabajando, yo lo que sugeriría es que se tomen en cuenta los países espejos, ¿verdad? Los países espejos y se intenten ajustar los parámetros en base a lo que ya pasó. Por ejemplo, en España, Costa Rica, por ejemplo, es un país espejo para nosotros muy cercano. ¿Sí? O sea, miren cómo va Costa Rica ahorita y eso va muy para arriba. Y en El Salvador todavía no, ¿verdad? Entonces eso puede servir para hacer ese tipo de modelos. La verdad que pueden ser bastante buenos en el nivel de predicción. Muchas gracias, maestro. Tengo una última pregunta. Bueno, si no me equivoco, estamos en la otra, ¿verdad? Creo que ya se inició. Con esto, ¿cree usted de que podría subir? Bueno, hay personas, como usted lo dijo anteriormente, que están tomando más precaución, están teniendo bastante, bueno, se están educando prácticamente para poder vivir con esto que está sucediendo, pero en sí, ¿cree usted que por la mayoría de las personas que no han tenido síntomas o que no han sido expuestas, han estado en sus casas prácticamente y quieren ya a salir? Porque le voy a dar un ejemplo. He ido al banco y veo, bueno, yo voy al centro comercial, veo que ya están abiertos muchos lugares, demasiada gente y la mayoría utiliza mascarilla, pero hay otras que no. Y por esas personas que no, ¿cree usted de que podría haber un rebrote no muy fuerte, pero cree que sí habría? Sí, efectivamente, ¿verdad? Y aquí de nuevo cabe lo que estaba diciendo. Si se fijan en todos los países que ya la reapertura tiene un par de meses, o sea, justamente ya se dio los rebrotes, ¿verdad? De hecho, yo estaba leyendo hoy una cantidad de lugares que están confinando en España, ¿verdad? Y para no irnos lejos, Costa Rica, ¿verdad? El repunte que ha retomado. Pero eso es algo natural, ¿verdad? Es algo natural. Entonces, sí, ahí, ¿qué tan fuerte va a ser? Pues justamente lo que menciona, ¿verdad? Ahí es la disciplina que se puede adoptar en el país, ¿verdad? Sí, Claro. Muchísimas gracias, maestro. ok. Bueno, bueno, un placer haber estado con ustedes. Muy Gracias. amables por su invitación. Gracias. Gracias a todos por sus aportes. Continuando, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y la rama estudiantil y Triple E de la Universidad de El Salvador, agradecemos al maestro Walter Otoniel Campos
por compartir sus conocimientos en esta ponencia, hacemos entrega de un diploma que dicta de la siguiente manera. Bueno, dice de la siguiente manera. El comité organizador de la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica tiene el honor de entregar al maestro Walter Otoniel Campos el presente diploma de reconocimiento por impartir la ponencia Data Sciences Modelos Aplicables en la COVID-19, desarrollado Cisco Webex Meeting el 19 de septiembre del 2020, firmado por el ingeniero Calderón, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador, el doctor Carlos Martínez, consejero de la rama estudiantil de la Universidad de El Salvador, y el bachiller Fidel Castro, presidente del Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Le agradecemos muchísimo, maestro, por todos sus aportes, y de esta manera es como damos finalizada la primera ponencia de este día sábado del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos a esta actividad y esperamos que nos acompañen en las siguientes actividades. Como estudiantes nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos aprendido durante este tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica con AIE. No nos queremos despedir sin antes agradecerles por su apoyo durante esta semana y como siempre mencionarles unas recomendaciones sobre el COVID-19. Recuerden siempre lavarse las manos constantemente, desinfectar superficies que tocamos a menudo como teléfonos, laptops, puertas, etc. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros, usar mascarilla en lugares públicos y cerrados, quedarse en casa, lo más recomendable. Si presenta síntomas, siga las instrucciones del Ministerio de Salud y recuerden siempre cuidarse porque así cuidan a los suyos. Les deseamos muchos éxitos en sus proyectos y a todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Aprovecho a recordarles nuestra próxima actividad que comienza justo en este momento, la cual es la visita técnica habitual, subestación Nejapa Exesal. Gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.